Ok, muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la conferencia del día hoy, sábado 2 de noviembre. Damos continuación a la temática que estábamos viendo en la conferencia del día de ayer de 1 de noviembre. Vamos a hacer un breve recorder del último ejercicio que hicimos con la sentencia while, con el bucle while. De qué costó, ¿no? Cómo fue o qué fue lo que realizamos en nuestro último ejercicio. Vamos a compartir pantalla aquí, pero de nuestro entorno de desarrollo, antes de continuar con el otro bucle. Entonces, espere, le comparto pantalla. Está, ahí está, ahí está. Bueno, acá vemos ¿qué fue lo que buscamos nosotros con el de ayer? Con el bucle de ayer lo que estábamos buscando nosotros era que el usuario ingresaba una palabra por consola. También lo puede hacer uno por medio de mensajes de diálogo, como sea. De todos modos, usted sabe que uno captura la variable y la almacena, ¿no? Entonces, el usuario ingresaba una palabra y esa palabra, por medio del bucle while, la íbamos a dividir letra por letra, en el cual nos saliera en fila cada letra que corresponde. O sea, me explico, si era la palabra ave, entonces salía la letra A, la letra B, la letra E, y sumando, ¿no? La letra 1 es tal, la letra 2 es tal otra, la letra 4 es tal otra, sin saber nosotros qué tamaño tiene la palabra, ¿no? Entonces acá, ¿qué fue lo que hicimos primero? Bueno, primero declaramos nuestro método. Corro tantito aquí, ya. Acá están los corchetes, declaramos nuestro método. Entonces arrojamos el mensaje correspondiente para que el usuario sepa, porque sabe que el usuario, cuando uno programa, él se va a comunicar directamente con la interfaz. Él no sabe internamente qué es lo que va a hacer el algoritmo o qué operaciones hace, ¿no? Uno como desarrollador es el que tiene que manipular todo eso. Que le habilitamos acá la entrada al teclado al usuario para que él ingrese la palabra, la almacenamos nosotros en la variable palabra y con esa variable palabra jugamos nosotros. Entonces acá en esta línea, ¿qué hicimos? En esta línea de código, lo que hicimos fue saber el tamaño que tiene esa palabra. O sea, por ejemplo, si la palabra es pato, ya sabemos que son 4. La cantidad, el tamaño es 4. Si es ave, el tamaño es 3. Y así sucesivamente, dependiendo de la palabra que hayan ingresado, ¿no? Entonces, ya teniendo esta palabra, construimos nuestro bucle while. Acá por fuera, este es un contador. Cuando uno generalmente maneja palabras así sueltas, o como contador o conc, C-O-N-T, generalmente uno ya comprende que es un contador o así variables sueltas, como X, Y, Z, W. Casi siempre uno la utiliza así como contadores. Entonces, ¿qué aclaramos acá? El while va del tamaño de esta variable que nos almacenó el tamaño de la palabra. Aquí almacenamos o jugamos bien la condición hasta que esta variable sea menor que 0. ¿Por qué? Porque acá la vamos restando. O sea, si acá sería 3, por ejemplo, en el caso que el usuario haya ingresado, por ejemplo, la palabra ave, mira, ahí comprendemos mejor, sería 3, tamaño 3, ¿no? Entonces, 3 mayor que 0 ingresaría, ¿no? Entonces, esta función es la que nos separa la palabra. Aquí, ¿qué nos hace? Tomar la primera posición. La posición para él es 0. La primera posición siempre va a ser 0. Arranca de 0. 0, 1, 2. El tamaño puede ser 3, pero la posición siempre arranca del número 0. 0, 1, 2, 3. Haciendo el ejemplo con la palabra ave, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá, hombre, de recorder? Porque ayer fue de rapidez que hicimos este bucle. Entonces prosigamos. Esto nos almacena letra por letra dependiendo de la variable que le dimos acá. Ya sabemos que arranca de 0. ¿Por qué? Porque el contador lo inicializamos aquí de 0, mira. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la posición 0 para él? ¿Cuál sería? La letra A. Entonces la almacenamos en la variable esta letra y la declaramos tipo sharp porque ya sabemos que va a tener una sola letra nomás. Y aquí entonces imprimimos la letra a la variable que almacenamos. Aquí realizamos esta respectiva suma porque si colocamos la letra X, ella nos concatenaría el 0 más el 1, no lo sumaría. Nos quedaría la variable 0 más 1 y la otra quedaría 1 más 2 y la otra quedaría 2 más 3. Entonces
aquí hacemos concatenado, ¿para qué? Para que el usuario sepa que la letra número 1, porque para el usuario no va a comprender que arranca de 0, no. Ahí tenemos que decirle que la letra es 1 tal, la letra 2 es tal, que arranque de 1. Y aquí, ¿qué hacemos? Le vamos restando al tamaño que le hicimos, dependiendo de la cantidad de las palabras. Miren aquí afuera. Acá le vamos restando con qué fin, con el fin que cuando él vuelve e ingrese, ya no sería 3, sino sería 2. En este caso, ya pasaría aquí. Ya entraría aquí el contador que haría 1, o sea, la palabra 1. O sea, ¿cuál palabra? La segunda. Así es que se juega con el contador y con el respectivo condición del while. Entonces, compilemos para que mire cómo funciona. Ingrese una palabra, digámosle, pato. Y ahí nos salió suyo, mire. La letra número 1 es la P, la letra número 2 es la A, la letra número 3 es la T, la letra número 4 es la O. Y así sucesivamente con cualquier palabra, no importa el tamaño que sea, así sean dos, ahí sean dos letras, por ejemplo, lo. Y mira, ahí la separó. Dependiendo ya como nosotros jugamos es con el tamaño de lo que haya ingresado, ya depende del tamaño de la letra que ingrese el usuario. Mira, acá nos separó la otra que es más grande, que es un nombre Fernando. La letra 1, la letra 2, la letra 3, la 4, la 5, así sucesivamente hasta completar todas. ¿Ok? Entonces ya explicamos un poco mejor el ejercicio que quedamos ayer. Ya vimos algo nuevo que es cómo separar este comando método que utilizan aquí de la librería del string. Esto tiene bastante cantidad para jugar. Eso ya depende de nosotros, empezar, como dicen vulgarmente, a cacharrear y jugar y empezar a comprender todo lo que contiene Java, que nos ayudan a nosotros a desarrollar de manera más ágil los respectivos algoritmos. Entonces ahora sí vamos a compartir aquí las diapositivas y especificamos y miramos la estructura del siguiente ciclo, que es el do while. Entonces el ciclo do while, agrandamos aquí ya. El ciclo do while, ciclo bucle while, bucle do while. El bucle do while es prácticamente muy parecido al while, pero con la diferencia que el código del bucle se ejecuta al menos una vez, ya que la comprobación se hace después de cada iteración y no antes, como en el caso del while. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá es hacer mientras. Entonces, hacer, primero realiza, el obligado va a ingresar una vez, así no se cumple la condición. Por eso es que acá dice que esa es la diferencia del while. Porque el while solito, si la condición no se cumple, él nunca va a ingresar. Y entonces, el caso del do while, él siempre va a hacer mientras que la condición se cumpla, pero siempre ingresa una sola vez, si la condición en caso tal no se cumpla. Por ejemplo, que yo tengo una variable 1 y acá digo que, no, que tiene que ser mayor o igual a 1, esto mayor a 1, por ejemplo. Nunca va a ingresar la condición, pero él, más que sea, va a entrar una sola vez aquí y no sigue funcionando más porque el condicional no se cumplió. Vamos a ver esto en qué, en un ejemplo para que comprendan mejor. Esta es la estructura de la sentencia, así se emplea el do, los corchetes aquí, acá por dentro donde dan los puntos donde se hace la estructura del código, lo que nosotros vamos a calcular o lo que nosotros vamos a desarrollar. Y aquí, entre el while, va la condición. Vamos a ver entonces en el entorno cómo quedaría. Un ejemplo. Vamos a ver, compartir aquí la pantalla de nuestro entorno de desarrollo. Ahí está. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear aquí un nuevo método. Llamémoslo, ¿qué? Publi, static void. Llamémoslo do while 1, ya podemos decirle. Eso. Do while 1. Arreglamos el pico mientras acá. Sí. Eso. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? No vamos a ingresar todavía nada por el usuario. Vamos a utilizar internamente aquí. Vamos a decirle al do while que nos imprima por pantalla desde el número 1 hasta que la variable sea menor
menor que 10. Entonces, ¿cómo quedaría eso? O sea, significa que, bueno, arranquémosla de 0. O sea, significa que nos imprimiría del 0 al 9 no más. Vamos, ¿cómo lo manipulamos? Entonces, ya sabemos que tenemos que manejar una variable. Entonces, la variable, llamémosla, en este caso, i, podría ser, o número, como sea, como la quieran llamar. Acá, acuerde que tenemos que inicializarla. Acá vamos a la sentencia. Acá a veces nos completa, sí, acá nos completa, mire. Así, no nos completa, nos colocó fue. Esta es. Ya. Aquí por dentro. ¿Qué vamos a hacer acá? Entonces, aquí por dentro nos va a imprimir el número como tal. Entonces, ¿qué sería en este caso? System Open Line. Acá le damos que el número es así rapidito, el número es tal. Entonces, coloquémosle el número es. ¿Cuál variable es la que vamos a jugar con el contador? Se podría decir. Porque arranca desde 0. Nos va a imprimir la i. Pero mientras que, entonces aquí ya debemos sumarle para que pueda ingresar a la condición. Ya sabemos que el contador va así. ¿Por qué? Porque acá le vamos a decir que la i sea menor que 10. Sí. Ahí está nuestro primer ejemplo así para comprender. Entonces, ¿qué miramos acá? Esta es nuestra sentencia do while. Él siempre termina al contrario. Ya el do while, la condición acá termina con punto y coma, y el do si va entre corchetes. ¿Sí? Todo este sería entonces nuestro bloque, hasta acá. ¿Qué iniciamos? Iniciamos una variable tipo contador en 0. Vamos a imprimir desde el contador, entonces arrancaría el del 0. Mientras que la variable sea menor que 10, se va. Mientras que la variable sea menor que 10, haga esto. Ese es el ejemplo de este bucle. Hacer mientras. Entonces, ¿qué? Entonces vamos a compilarlo a ver, nos tendría que imprimir desde el 0 al 9. Ah, pero espere, falta llamarlo aquí en el main, el método do while 1. Busquemos nuestro main. ¿Dónde está el main? Main, aquí está. No lo voy a borrar porque el código se lo voy a compartir. Entonces, lo voy a documentar acá y publico el otro. El otro es que do while 1. Rectifiquemos, si no estoy mal, do while 1, sí. Entonces ahora compilamos nuestro código, nuestra clase. Mire, me amplio tantico aquí para que observen bien. Mire, acá está. Sí, mire, acá nos imprimió de lo que yo le dije, del 0 hasta el 9. Si le colocamos menor o igual que 10, y quiere decir esto que él nos imprimiría hasta el número 10. Por eso es que tiene que tener en cuenta, sobre todo en las condiciones y cuando emplean, cuando especifican la condición. Tiene que especificar bien y están concentrados hasta dónde es que tiene que ir el ciclo o el bucle, ¿no? ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir para que él ejecute lo que está dentro del bucle? Vamos ahora a hacer así uno un poquito más complejo. Este sería uno, pero no lo borremos, creamos entonces otro método. Aquí vamos a crear uno, voy a pensar mientras que coloco acá el nombre, pienso a ver de qué. Llamémosle aquí static public, llamémosle do while 2. Do while 2, para paréntesis, y acá. Este ejemplo que vamos a utilizar, aquí en este ejemplo vamos a ¿qué? A ver, ahí que no hemos visto. Voy a crear que el usuario nos ingrese un número entero positivo. ¿Sí? Y entonces, internamente en este algoritmo, por medio de nuestra método, llamémoslo así, nuestro método, sí, Match Random, la librería que aplica Java, ¿esa qué es? Esa librería Match Random lo que hace es producir números aleatoriamente. No tenemos que ingresar nosotros nada, sino él internamente genera números aleatorios. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Esos números aleatorios los va a producir y vamos a comparar que el usuario nos va a ingresar un número, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿Déjenme hablar? El usuario nos va a ingresar ¿qué? Nos va a ingresar un número por pantalla. Acá nos pregunta Jimmy que cuándo debemos nosotros usar while y cuándo do while.
acuérdese la gran diferencia entre los dos. El while siempre primero evalúa la condición, siempre, para poder ejecutar lo que está en el bucle. ¿Cierto? Venga, nos paramos acá sobre un while, acá un ejemplo arriba, me parece que hay uno aquí, sí, mire. Este es solo el while, o sea, decía que el while es solo este pedacito. Mire. ¿Qué quiere decir? Que si la variable esta, si es mayor que 0, siempre va a ingresar. De lo contrario, nunca va a ingresar al bucle. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la otra? Que ella siempre va a ejecutar este pedacito antes de evaluar la condición. O sea que ella evalúa la condición primero antes de ingresar. Y si se cumple esa condición, el ciclo sigue. Si no se cumple, para ahí. Significa en este caso, venga, hacemos un ejemplo a ver. Por ejemplo, en este caso, digámosle que la variable acá arrancaría de 2. Y digámosle aquí que si i es menor de qué, para que se cumpla ya. Si i es menor que 10, no, porque entonces se cumpliría. Sería al contrario, para que no salga. Ultímala aquí, por ejemplo, que sea que si es mayor que 4. Un ejemplo, digámoslo así, ¿no? Ahí que acá nos tendría que imprimir la variable, pero no seguiría, porque la condición no se cumple. Vamos a compilarla a ver. ¿Sí yo, mire? Esa es la gran diferencia. Si es que sí ingresó una sola vez, pero como la condición no se cumplió, no siguió más. Cambio en el otro while, primera medida, él va y valida si se cumple la condición para poder entrar al bucle. ¿Ok? Entonces eso ya depende como nosotros, como digo, cuando usted mira el ejercicio o mira el algoritmo que necesita realizar, entonces uno ya identifica, a medida que ustedes van cogiendo experiencia, uno va identificando si es más fácil utilizar un while o un do while. Pero la diferencia que les di a esto es, digamos que en un 70% es la ayuda que tiene uno para saber cómo lo puede aplicar. Entonces dejémoslo como esto estaba antes. Profe, qué Dígame, pena, no lo vemos todavía. Pero ¿por ¿sí? qué no ejecuta el while i mayor a 4? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Por qué hasta ahí llega no Ah, lo lee? ¿por qué no lo lee? Mire, porque de acá especificamos que arranca de 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Él va y hace primero, porque él ingresa acá. Él ejecutó esto. En este caso, imprimiría el 2 y acá sería 2 más 1. Entonces, ¿qué sería? Ya arrancaría con un, ¿qué? Seguiría con un 3, pero entonces 3 es mayor que 4, no se cumplió. Entonces, pum, ahí frena y uno es el while. ¿Sí vio? ¿Pero qué? Pero alcanzó a imprimirnos este bloquecito. ¿Sí? Entonces, por eso es que vemos acá que nos alcanzó a imprimir el bloque, mire. En caso tal como teníamos el ejercicio anterior, por ejemplo, el ejercicio anterior era así, menor que 10. Acá, ¿qué dice? Arranca de 0, nos imprime el 0, le suma 1, significa que quería 1, ¿no? Que haría la variable 1, entonces 1 es menor que 10, se cumple, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Vuelve y arranca e ingresa atrás acá con la variable 1. Con la variable 1, sí. Entonces, ¿qué hace? Va, nos imprime el 1, luego le suma otro 1, ¿qué diría? Que haría 2. 2 menor que 10, si es que se cumple, entonces vuelve otra vez el ciclo ahí, vuelve, ingresa. Cambio, en la otra no se cumplió. En la otra, entonces, alcanzó nada más a imprimir este pedacito nomás. Entonces, si nosotros compilamos esto de nuevo, ahí vemos que sí ingresa hasta la número 9. Mire, del 0 al 9 nos trabajó. Ok, mírela. Ahí Profe, vemos. o sea que lo que le entiendo es que cuando en el anterior que era mayor a 4, es que cuando él hace el primer recorrido, Sí. cae, cae en 2 y 2 más 1 es 3. O sea, como 3 es Eso, menor que el 4, ahí eso. ya Ahí ya, el ahí código. ya, ahí ya frenó ya el bucle porque no se cumplió la condición. Ya, hasta ahí llegó. Pero entonces, si usted maneja un solo while, él nunca ingresaría. ¿Sí vio? Este porque es do while, ¿qué quiere decir? Como fue do while, alcanza a imprimirnos el primer bloquecito, que es que la variable es 2. Si fuera solo while, no nos hace nada. ¿Por qué? Porque entonces quedaría como usted acaba de comparar ahorita, 3 menor que 4, 3 mayor que 4 no se cumple. Entonces, no ingresó nunca al bucle, no hizo nada. ¿Sí vio? Si fuera solo el while, ¿no? En este caso, como es do while, alcanza a hacernos lo que está en este bloque. Si queremos comprobar, también podemos colocar acá otro syspremon line, imprimimos de nuevo la i, significa que me imprimiría acá un 0 y acá el 1. ¿Sí? Depende como nosotros queremos jugar y
Esto nos ayuda mucho. Este System Open Line prácticamente lo trabaja uno. Esto es como medio, esto lo utiliza uno es ahorita por motivos de aprendizaje, pero generalmente ya en el rol de programador o desarrollador uno lo implementa con el fin de validar errores, con el fin de, por ejemplo, que la variable se me perdió, entonces hago un System Open Line a ver por qué, a ver si me llegó aquí, a ver si ingresó en este método, o hay veces que usted, por ejemplo, llama un método y no hace nada, entonces usted, por ejemplo, por lo general, uno cae siempre, por ejemplo, en este método ingresó, entonces voy a ver si ingresa en este método, entonces uno aquí ingresa, imprimiría un System Open Line con el nombre de la variable o con el simple letra que diga ingresó aquí, ingresó en tal método. Entonces así uno valida y hace el recorrido, se podría decir. El recorrido si de verdad está ingresando en ese método. Entonces este System Open Line a nivel de desarrollador es muy empleado. A uno a nivel de programador. Con ese fin. Y todos los lenguajes de desarrollo de alto nivel tienen alguna letra para poder imprimir. Vaya, vaya. ¿Listo? Entonces continuamos con el otro que le estaba diciendo. En este ejercicio vamos a hacer ¿qué? Vamos a emplear la famosa match random, que él nos produce un número aleatorio dependiendo del rango que nosotros le demos. ¿Por qué qué? ¿Por qué vamos a trabajar eso? Porque yo le voy a pedir al usuario que él nos ingrese un número. Por ejemplo, el número 6, digámoslo así. El usuario nos ingresa el número ese, un ejemplo, el número 6, y nosotros qué vamos a hacer internamente, vamos a producir con la librería que maneja Java, que se llama match random, ahorita la vamos a ver aquí en código, y nos produciría números aleatorios entre el 0 y el 6, y más encima le voy a decir que me saque el número par más bajito que el que ingresó, o sea, más bajito que el 6. Obviamente que él va a producir números aleatoriamente y cuando salga un par, ahí frena. Eso de la condición, ya sabemos que la condición es cuando ya salga un número par, él ya frena. Entonces vamos a hacer, ¿cómo haríamos eso? Ya sabemos que lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar un do while. Entonces, metamos aquí la cláusula, ya sabemos, ahí quedó. Entonces, ¿qué vamos a utilizar primero? Ya sabemos que vamos a decirle al usuario que nos ingrese un número. Entonces, System Open Line, el mensaje que le vamos a decir al usuario, ingrese un número entero positivo. Ingrese un número entero positivo. Ya uno puede validar si de verdad el usuario ingresó un número entero positivo. ¿Con qué? Por medio de condicionales. Ahí donde uno juega. Por ejemplo, entonces, si el número de ingresado es mayor que 0, siga. De lo contrario, entonces vos te haces el nuevo mensaje y dígale al usuario, no, el número es erróneo, por favor ingresar un número entero positivo. Ya juega uno con los condicionales. Pero acá no vamos a limitar ahí, si ya es cuestión de como ustedes quieran jugar después. En el ejercicio no se limiten a solo que digan, jueguen con ellos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que ustedes aprendan más. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer así, sí, ingrese un número entero positivo, así de simple. Entonces, ustedes ya lo hizo así y sabe que le funciona, entonces ahora hágale, si tienen tiempo, entonces hágale el otro pasito. ¿Cuál sería el otro paso? Validar primero si de verdad el usuario nos ingresó un número entero positivo, y si nos ingresó de un entero positivo, vaya y haga el do while y la respuesta y ya. Y si no, entonces otra vez el mensaje que le diga al usuario, por favor, número erróneo, ingrese un número entero positivo. ¿Sí? Ya uno juega con condicionales y con los bucles. Entonces acá vémoslo así. Ingrese un número entero positivo. Vamos a habilitar la consola. Si nosotros declaramos esto allá por fuera de los métodos, o sea, por dentro de la clase, por fuera del main, no tenemos que a cada rato instanciar el objeto sino directamente utilizar el objeto CSN. Acá porque en todo lo coloqué acá por dentro internamente, entonces ya dejémoslo así. Es una ahorra líneas de código. Ya tenemos acá en el error, ¿qué pasó? ¿Esto no tiene la librería? Ah, falta new. Bueno, ya tenemos la variable, no, todavía no. Espera, necesitamos la variable entero, digámosle ¿qué? Digámosle número n, llamémoslo n. N igual a lo que nos va a ingresar el usuario por la consola. Nestin. Punto y coma. Ya tenemos la variable almacenada. Entonces ahora sí vamos a jugar con el bucle.
¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Producir los números aleatorios del 0 hasta el número que nos haya ingresado el usuario. Entonces aquí. Entonces vamos a decirle que... Ah, no, espere. Vamos a decirle... No, llamémosme bien este número. Oiga, voy a hacer el contador acá por fuera, que es la variable que almacena esos números aleatorios. Bueno, como no es contador, sino una variable como tal, no hay que inicializarla. No debemos inicializarla ni nada porque no es un contador, es una simple variable. Entonces, esa variable n va a contener los números aleatorios que nos va a producir internamente por medio de esta librería. Se llama mash.random. Véala. Punto y coma. Ahora que, ahora necesitamos completarla. Acá significa el asterisco, significa que va a arrancar de 0 hasta dónde. Es como el mínimo y el máximo, el intervalo, ¿no? Entonces acá sería desde el 0, que significa el asterisco, ¿hasta qué? Hasta el número de la variable que nos ingresó el usuario por la consola. ¿Por qué nos da error aquí? Miramos, eso nos ayuda. Nos dice que es incompatible el tipo, porque por defecto, este más random así, produce decimales. Pero nosotros, lo estamos diciendo que es un, ¿qué? Que es un entero. Entonces acá nos dice, no estoy mal, nos dice que hay que castear. Así. ¿Castear qué? Mire lo que va a pasar. Yo le doy un clic, doble clic, diga, mire. Castear es que nos limita a que esta respuesta nos va a dar puros números enteros. Internamente nos ayuda. El entorno de desarrollo nos ayuda, ¿sí? Ya la casteamos. ¿Cómo fue? Estaba así, con el error. Le damos acá un clic y aquí cuando nos sale el mensaje le damos doble clic. Mire, nos Hola, castea. ¿Sí, le escucho? Buenas tardes. después de esta conferencia. Continuemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle porque no sabemos si va a salir de una vez un número par, ¿no? Entonces, imprimámoslo como para manipular y poder ver nosotros cómo es que trabaja. Acá vamos a decirle que el número aleatoriamente es tal. Entonces, acá sería que el número aleatorio es la variable n. Para saber, para nosotros comprender y poderlo manipular a ver, ¿no? Acá, ¿qué sería? Acá va el condicional, para que él frene. ¿Frena cuando qué? Cuando el residuo ya es... Él frena cuando es un par. ¿Qué quiere decir? Que cuando el número es impar, él tiene que continuar. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Digamos nosotros. Entonces, sería que el número que produce aleatoriamente, acuerde de que el residuo dividido en 2, si el residuo es igual a 0, es par. Pero acá debemos que continúe el ciclo. Esta es la condición para que el ciclo continúe. ¿Qué sería? Que sea diferente de 0. Entonces, cuando es diferente de 0, significa que no es par. Entonces, él sigue. ¿Hasta que qué? Hasta que salga un número par. Entonces, acá termina con qué? Con la impresión del número que nos dio. El número par. Entonces, como la cámara de que el número par menor al ingresado, porque ya sabemos que va a ser del 0 al número que dijiste, o sea, no va a salir, por lo general nunca va a salir grande por eso, porque el intervalo ya vimos que va de 0 hasta el número que ingresa por pantalla. Yo imprimí 2 veces ¿con qué? Con el fin de que nosotros observemos acá, si no se cumple el número par, o sea, significa que si sale un impar, el ciclo sigue. Te muestre a ver si lo hicimos bien, sí, acá dentro del do se va a cumplir más round, lo almacenamos en n, acá es cuando es diferente de 0, o sea que si es impar continúe, ok, acá sí, nos falta que en el main llamar ese método. Entonces nos vamos y buscamos nuestro método main, aquí, voy a eliminar esto porque el código se los voy a compartir para que lo tengan de soporte. Entonces acá sería que do while 2. Ok, entonces vamos a compilarlo, pero dejémoslo aquí localizado encima de nuestro código. Ahí. Ingresa un número entero positivo. Ingresémosle, por ejemplo, el 10. Ahí nos dio de una vez. El número aleatorio que él mismo produjo de una vez fue el 4. Entonces, quiere decir que ya se frenó de una vez con la condición y votó como resultado que el número par menor es 4. Entonces, hagámoslo más, a ver si nos imprime más números. Hagámoslo con otro, hagámoslo con uno más bajito, a ver. No, acá nos produjo el 0 de una vez. Vamos a hacer con otro, con un 3, a ver.
Mira, inconscientemente nos está produciendo de una vez. Ah, vea, acá sí nos dio. ¿Sí vio? Mire, él ingresó primero y aleatoriamente nos produjo el 1. No se cumplió y el ciclo siguió, ¿sí vio? Entonces, ¿qué va a hacer? Va y sigue otra vez, vea. Ya como sacó el 0, ya el ciclo paró. Entonces, ¿qué? Como respuesta nos dio que el número par ingresado el número par menor ingresado por el usuario fue el 0. Y así sucesivamente. Ese sería para poder manipular nosotros esos números. Digamos el número más alto, a ver, 56, a ver qué pasa. Enter. Ah, mira, acá nos salió, produjo primero el 49 y luego como sacó el 52, quiere decir que se cumplió y ahí el ciclo paró. Y nos produjo el 52. Y yo como es de, ahí vamos manipulando nosotros los bucles con el fin de ir comprendiendo mejor. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro do while. Este do while, ¿qué vamos a hacer? Vamos ¿a qué? Vamos a ver qué. Escribir un número por pantalla. Acá encontré uno que dice que escribir un programa que solicite ingresar n números enteros positivos. O sea, que el usuario va a ingresar en números enteros positivos al azar. Él escribe ahí tantos números, dependiendo de los números que quiera, y cuando ingresa el número 0, para nuestro ciclo, y ¿qué nos va a hacer? Y nos va a totalizar los números mayores iguales a 20 y los números menores de 20 que ingresó. Un ejemplo, si ingresó 4 y 6 y 21 y 22, significa que nos va a totalizar por medio de los contadores que ingresó dos números mayores o iguales a 20 y que ingresó dos números menores a 20. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a hacer otro método que le damos el ciclo para cuando él ingrese un 0. Entonces vamos a crear nuestro método. ¿Cómo quedaría? Public static void. Llamémoslo do while 3. Así. Cerramos el corchetes. Primero, lo mismo que el otro. Vamos a trabajar con 3 variables. ¿Cuáles variables? También podemos hacer algo así. Yo puedo totalizar directamente todo en una sola línea. ¿Cómo? Entonces, la variable número la colocamos en 0 con el fin de que inicializarlas. Los contadores sería el contador, ¿qué? Llamémoslo 1, sí. Contador 1. Esto es coma, no punto y coma. Ya. Contador 1 y contador 2. Igual a 0. Todos los contadores sí tienen que tener inicializado. Aquí que en esa línea queremos decir que todos los 3 valores, las 3 variables son enteras. Entera la variable número, entero el contador 1 y entero el contador 3. Así también podemos especificar las variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a lo mismo vamos a habilitar aquí el objeto escáner para que el usuario pueda, ahorita más adelante, dentro del bucle, pueda ingresar el número por pantalla. Por consola, diga. Bueno, sí, por pantalla. System.in. Ahora sí vamos a nuestro método que vamos a hacer, el do while. Acá completamos, sí. Entonces aquí dentro del do, acá le botamos el mensaje o le arrojamos el mensaje al cliente diciendo qué es lo que va a hacer. Entonces acá, ahora me gusta esto. Ingrese un número entero positivo. Ya sabemos nosotros, entonces la variable número fue la que creamos para almacenar eso. cn.nestin, punto y coma. Aquí ya tenemos almacenada la variable que nos va a ingresar el usuario por la consola. Y ahora vamos a jugar, dependiendo de ese número que nos ingrese, vamos a validar
¿cuántos números son mayores o iguales a 20? Tenemos que hacer el else porque vamos a validar también los otros, ¿no? Los que son menores de 20. Entonces aquí por dentro, ¿qué quiere decir? Si ingresa acá, significa que vamos a utilizar el contador 1 y nos va a sumar 1. Y en el otro contador, en el otro sería el contador 2. Ya sabe usted que suma de 1 así con más. Ok, ya tenemos nuestros dos contadores, nos falta ahora el condicional. El condicional dijimos que cuando el número es diferente de 0, se nos va a cumplir para que él pueda continuar. Pero entonces nos faltó el que, nos faltó el número igual, ocupamos, esto igual que 0, para que se pueda cumplir nuestro bucle. Eso quiere decir que mientras que sea diferente de 0, él sigue el bucle. Y cuando ingrese el número 0, él para el bucle de una vez. Y cuando para el bucle, ¿qué vamos a hacer? Que nos imprima los contadores que almacenamos, especificando acá la respuesta. Entonces, la cantidad de números, menores, es que parece. Números menores o iguales a 20 son, ¿qué? Concatenada la la variable contador 1, que es la que almacena los mayores iguales a 20, y acá realizamos la otra. Acá son los números, acá es mayores, no menores, mayores. Acá sí sería la cantidad de números menores a 20. Son la variable contador 2. Ahí ya tenemos completo nuestro código. Hablamos todo completico aquí. Ya especificamos las variables. El cliente nos ingresa la variable y la almacenamos en la variable número. Ingresa el dato por consola. Almacenamos la variable número. Validamos si ese número es mayor o igual que 20. Si se cumple, cuenta de a 1. En caso contrario, significa que es menor de 20. Entonces, almacenan en otro contador. Y la condición se cumple que mientras sea diferente de 0, él sigue el bucle. Entonces, vamos a llamarlo ahora ¿qué? En el método main, el do while 3, el método este que acabamos de construir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir, a llamar al método. El método do while 3. Ok, vamos a compilar. Está do while 3, vamos a situar esto. Ingresa un número entero positivo, digámosle 20. Ingrese otro, 34, 2, 3, 78, 789, el 1, el 4. Y dice que si ingresamos un 0 debe parar. Enter. Ya paró. ¿Sí vio? Mira. ¿Qué nos dijo? La cantidad de números mayores iguales a 20 fueron 4. Y la cantidad de números menores a 20 fueron 6. 6 o 5 lo que hice acá. Oye, me alcanza a ver bien aquí. Ya. 5. Ok, ¿sí? Ahí nos trabajó bien nuestro do while. Y paró porque le dijimos que cuando fuera el número 0, él pararía el ciclo de una vez. Bien. Entonces acá ya observamos nosotros nuestro ¿qué? Nuestro segundo while. Sí, Alex, pero dice que por el código que les compartí al descargarlo saca error. Pero usted tiene que situar toda la carpeta por dentro de donde tiene que crearlo. O sea, me imagino, usted tiene que, venga, le digo, acá la tengo abierta. Venga, les comparto. Ustedes tienen que, cuando descarguen el proyecto, tienen que ingresarlo por aquí. Esperen, les comparto la pantalla para explicarles dónde está aquí. Yo ya descargué, entonces, ¿qué hago? Entonces voy y busco en documentos
y por dentro de NetBeans Project sitúa la carpeta primero, ¿no? Usted coloca la carpeta, por ejemplo, la carpeta se llamó Conversor, miren aquí, digámoslo así, ¿no? Que el proyecto llamó Conversor, entonces, ¿qué voy a hacer después? Ya lo tengo aquí, toda la carpeta completa, ya tiene todas las carpetas que yo les compartí. Entonces, nos vamos ¿para qué? Nos vamos para NetBeans. Entonces, venga, la compartimos acá, por ejemplo, nos vamos para NetBeans. ¿Qué haríamos en NetBeans? Nos vamos aquí por archivo, abrir proyecto, tenemos que darle, ¿no? Y lo buscamos. Lo buscamos donde figuran documentos, en NetBeans Projects, digamos lo que se llamó conversor. Entonces ya está aquí. Entonces, ¿dónde está? Conversor aquí. Y le dicen abrir proyecto. Si lo abren así, no genera error. No tiene por qué generar error. Ya, miren, entonces ahí vimos que lo abrimos, miren. Ya, miren. Ahí vimos que lo abrimos. ¿Ok? Si quiere especificar qué errores salen en todas en las líneas de código. Espera, que se me perdió el chat. Ah, que no se deja descomprimir. Yo voy a revisar a ver por qué es entonces. No se deja descomprimir, voy a revisar a ver qué pasó. Tranquilo que entonces yo les coloqué este que les comparto ahí, va a quedar más completo porque va a contener lo de ayer más lo de hoy, ¿no? Aquí ya vimos lo que son los bucles. Los que son el for, el while y el do while. Vamos a ver el tema nuevo que es ¿qué? Que es el que tenía planeado hasta hoy también. Vamos a compartir aquí las diapositivas. Acá tenemos las diapositivas. Ya miramos los ejemplos. Vamos a ver qué es un array. Profe. Sí, coménteme. Bueno, ¿sí? Antes de que empiece un nuevo tema, antes de que empiece este nuevo tema, que me expliques una cosa. Dígame. Cuando uno está haciendo un programita, sí. Digamos, y quiero usar un string o el método random o el método mat o lo que sea, sí. Existen unas librerías que se llaman APIs. ¿Cómo se implementan? ¿Cómo sé yo qué buscar en un API de acuerdo a al código que yo esté desarrollando? Porque uno abre una API y eso es inmensamente largo. Y yo no sé, digamos, qué copiar de allá al código para que funcione. Ah, ya sí, eso también me han comentado, a ver si es que yo estoy buscando, pero se me perdió, que no lo he encontrado. Hay un documento que especifica y lo ilustra uno exactamente qué significa cada cosita. Claro que, sin embargo, hay veces que él le ayuda, ¿no? Pero hay veces no explica muy bien. Hay veces que usted, por ejemplo, coloca mash punto y ahí sale. Si usted se localiza encima, hay unos que explican bien y uno entiende, pero hay otros que uno, no he dicho, no entiendo ni yo. A veces que usted coloca aquí, generalmente usted mira acá la documentación que trae directamente el entorno de desarrollo y a veces no comprende uno exactamente qué es. Pero así toca acudir como dice uno, hasta en Google. Hasta en Google, que entonces usted coloca, por ejemplo, en el caso que uno no supiera, por ejemplo, en el caso que uno es primerizo en programación, uno busca cómo hago, por ejemplo, la potencia 2. Uno no sabía que existía mash.pom. Eso no lo sabía uno. Entonces ya uno cae en cuenta. Es que existe una API internamente de Java que es mash y contiene pom y contiene la raíz cuadrada y contiene, en fin, tiene más que todo lo que es algoritmo, ¿no? Lo que es esto, aritmética. ¿Sí? Entonces ya voy a ver si encuentro el documento que yo le estaba buscando y nada que lo encuentro. Un documento que especificaba así, en pocas palabras resumido, cuáles eran las APIs que contenía el entorno de desarrollo y para qué servía cada una de ellas, ¿no? Voy a ver si lo encuentro, que generalmente eso yo lo tenía, pero como me tocó formatear el portátil hace rato, se me perdió el documento ese. Voy a ponerme la tarea a ver si lo encuentro y se los comparto. A ver si lo encuentro. Si no, pues ahí miramos a ver cómo hacemos para explicarle toda esa documentación que internamente trae el entorno de desarrollo, ¿no? ¿Ok? Entonces, si quiere, continuemos aquí en este nuevo tema que son los arrays. Hoy vamos a ver hasta aquí que es vectores. Y les voy a compartir durante el transcurso de la semana una breve explicación de 2 ejercicios de matrices para que ustedes lo observen y el viernes que tenemos la conferencia
porque debemos ver formularios, ¿no? El tema de formulario no es complejo, es más bien sencillo. Pero entonces yo quiero hasta ahí porque las tareas abarcan hasta ahí, ¿no? Las actividades que tienen abarcan lo que es los ciclos, array, matrices y formularios. Y usted se dedica, mejor dicho, si usted ya aprende bien el tema, yo creo que usted en un fin de semana, 2 días, dedicándole así a tiempito poquito ahí, no están tampoco tan complejos los ejercicios. Pero hay uno en matrices, sí. Hay uno que sí lo puse así completo con el fin de que ustedes aprendan bastante, nada más un solo ejercicio. Hay otro ejercicio que es sencillo, el otro ya tienen que ponerse ustedes a pensar y todo que le coloqué que sumaran la diagonal de la matriz. Entonces ahí ya tienen que, les di un ejemplo que cuál es la diagonal con el fin de que se pongan a validar y a pensar y a situarse a ver cuál sería, cómo hacen esa operación. ¿Ok? Entonces continuemos. ¿Qué es un array? Un array es una estructura de datos que contiene una colección de datos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en vez de yo, por ejemplo, declarar, digamos así, que yo voy a utilizar internamente estos 5 números, ¿no? Entonces, INT el número 1 igual a 1, INT número 2 igual a 3, INT número 3 igual a 4, INT tantas líneas de código, ¿para qué? Si están los arrays. Entonces, los arrays, ¿qué quiere decir? Que en un array yo puedo almacenar, eso es muy grande, puedo almacenar 1, 2, 3, 4, n elementos, pero tienen que ser del mismo tipo. O sea, acá puse un ejemplo, puede almacenar números enteros positivos, no se puede mezclar. Por ejemplo, yo no puedo utilizar enteros positivos con decimales. No se puede eso en los arrays. Tienen que ser todos del mismo tipo. O son todos decimales, o son todos enteros, o son todos tipo string. ¿Sí ven? ¿Cuáles son las propiedades de que tienen los arrays? Una de las propiedades son que se utilizan como contenedores para almacenar datos relacionados. Datos relacionados, ¿por qué? Porque acá, como nos dice la segunda propiedad, porque los datos incluidos en el array tienen que ser del mismo tipo, o son enteros, o son tipo float, decimal, o son tipo doble, que ya saben ustedes cuál es la diferencia entre los dos, que es tipo string, o sea, que es caracteres, que es texto, en fin. ¿Cuál es la otra? El array, el tamaño del array se establece cuando se crea el array. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el array, digamos que el array es como unas casillitas. Ahorita aquí tengo un dibujito en la segunda diapositiva. Entonces, el array son unas casillitas. ¿Dónde está? Mírelo. Esto es un array. Acá, el tamaño de este array, ¿qué sería? Sería tamaño 3. Pero él internamente arranca desde la 0 como arrancan los ciclos, ¿no? Esta sería la posición 0, esta otra casillita sería la posición 1 y esta otra casillita sería la posición 2. Devolvámonos para seguir en orden. Eso. ¿Qué tenemos ahora? Que los elementos del array se acceden a través de la posición que ocupan dentro de ese mismo conjunto de elementos, como lo miramos ahorita en las casillitas. Entonces la posición 0, arrancan siempre de la posición 0 todos los arrays, sin excepción de ninguno. Todos arrancan de la posición 0. La posición 0, 1, 2, 3, depende del tamaño que le asignamos al array, ¿no? Entonces prosigamos. Los arrays que existen en el desarrollo o en los lenguajes de programación son los arrays unidimensionales, que se conocen como vectores, o sea, porque tienen una sola dimensión, son ceros casillitas horizontales, se puede decir, y los arrays bidimensionales, que se conocen con el nombre de matrices. O sea, que ya las matrices ocupan, por ejemplo, puede ser una matriz 2x2, 3x3, 3x4, porque tiene filas y columnas, entonces ya sería bidimensional. En cambio aquí, los vectores nada más es una sola posición. Esa es la diferencia, ¿no? Unidimensionales es vector, es una sola posición. Y ya matrices son bidimensionales porque para especificar la posición, tiene que usted especificar la fila y la columna. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Cómo se declaran los arrays normalmente? Para declarar un array se utilizan los corchetes para indicar que se trata de un array y no una simple variable. Acá nosotros vemos, mira. Acá nosotros vemos que se utiliza el tipo identificador, o sea, el tipo del array, si es entero, si es doble, si es string. También se puede declarar de esta otra forma, manera que está acá debajo, que es acá el tipo, luego los corcheticos y luego sí el tipo el nombre de la variable. Acá se utiliza así el nombre de la variable. Entonces vamos a ver aquí adelante. Acá le coloqué un ejemplo. Se puede declarar de estas dos formas. En una sola línea de código,
Acá la declara en 2 líneas de código. Diga. Acá queda claro, acá coloca uno el tipo de datos, o sea, si es string, si es entero, si es de esto decimal, doble. Los corcheticos para especificar que es una matriz, que es un vector. Y el nombre de la variable, el nombre que nosotros le vamos a dar a ese vector, puede ser, por ejemplo, números, números enteros, números impares, en fin, dependiendo del nombre que nosotros le queremos dar. Aquí, ¿qué hacemos en esta parte? En esta segunda línea de código le especificamos la dimensión. Por ejemplo, que el vector va a tener el tamaño 5, entonces acá otra vez vuelve el mismo nombre la variable que le dimos acá arriba, el new, para especificar que es un objeto, porque ya lo que es array y matrices son tipos objetos, los comprende Java. El new se utiliza para especificar, cuando usted ve la palabra new, es un objeto, ya. Salga, ya usted una vez para, este es un objeto. Y si no estoy mal, en C# también se maneja así, en PHP también se maneja así. Que ellos, la gran mayoría de lenguajes de programación lo manejan con la palabra new. Cuando tiene este new adelante, significa que esto es un objeto. Entonces, ¿qué dice acá? Acá otra vez tenemos que especificar el tipo de dato, el mismo que le dimos acá arriba. Si acá fue entero, acá va a ser entero también. Si acá fue doble, acá tiene que ser doble. Y acá el tamaño de la dimensión. Esta dimensión siempre va a ser un entero, porque siempre va a ser un entero. Nunca el vector ni las matrices van a ser decimales la dimensión. O sea, o es dimensión 1, dimensión 2, 3, 4, 5, 6, en fin, dependiendo del tamaño. Acá tenemos ya lo que especificamos nosotros. Acá en este ejemplo, ¿qué está diciendo? Acá en este ejemplo está diciendo que va a construir un vector de nombre notas del tipo float para almacenar decimales de gran tamaño. Y acá que de una vez se le va a decir la dimensión. Entonces otra vez new, que es el objeto, que es de qué tipo, el mismo tipo que está aquí, que declaró acá en la parte izquierda, float, y la dimensión es 3. Entonces acá la pintan, acá la dibujamos. Esta es la dimensión de ese vector que declaró acá arriba. Acuérdese que arranca de la posición 0, mire. Si yo quiero acceder a un dato de él, arranca siempre por el dato 0. O sea, si acá quedó, por ejemplo, 1.2, si usted coloca así, él nos traería el valor que internamente grabó ahí, 1.2. Si acá grabó, por ejemplo, 19,6, entonces se coloca que notas acá entre el corchete la posición 1, va y nos trae el valor que almacenó acá. Y así con todas las casillitas que tenga la dimensión el vector, ¿no? Ahorita cuando hagamos el ejemplo, vamos a hacerlo, va a comprender bien y van a ver que eso no es nada complejo y van a ustedes a comprender bien cómo es que especificamos eso del vector. Vamos acá a compartir nuestro entorno NetBeans. Ahí está. NetBeans, dale aquí. Compartir pantalla. Entonces vamos a crear nuestro, ¿qué? Nuestro primer vector. Vamos a crear un vector simple primero. ¿Vamos a qué? Vamos a hacer el vector ¿qué? A ver qué vector calculamos. Calculemos el vector que nos almacene el número, un vector que no vamos a hacerlo así primero para que comprendan que es vector. Lo más sencillo. Espera acá que me perdió ya. Enter. Llamémoslo public static void. Llamémoslo vector 1. Vector 1. Vector 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar el vector. Vamos a especificarle de una vez qué va a contener. Entonces, digámosle que nuestro vector va a ser números pares, digámoslo así. El nombre, números pares, abro y cierro. Acá lo voy a llenar de una vez. También se puede así, mire. Acá figuraría que está vacío. Ya que no nos dio error ni nada. Acá lo voy a llenar de una vez. No voy a especificarle. Ahorita el otro ejemplo que vamos a hacer, ahí sí vamos a jugar con la dimensión. Acá vamos a hacerle dimensión. De una vez ya lleno aquí de raíz, para que ustedes aprenden cómo se recorre, cómo se leen los datos almacenados en un vector. Digámosle que como es de números pares, digámosle que es 2, 4, 6, 8, 10, me faltó la coma, van separados por coma, ¿no? 10, 12, digámosle hasta la 14. Ahí ya declaramos el vector. ¿Por qué no
debemos declarar en este paso la dimensión porque él ya nos reconoce la dimensión de una vez. ¿Por qué? Porque le dimos la cantidad de los datos que va a almacenar. ¿Por qué? Entonces él ya sabe que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él ya sabe que el vector va a ser tamaño 7. Por eso es que no debemos declarar nosotros qué dimensión va a tener, porque al usted llenarlo así directamente, él ya internamente comprende que ese vector va a ser de dimensión 7. Vamos a recorrerlo y que nos imprima cada uno de los números en la consola. Acuerden que este sería la posición 0. Este sería la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Posición 6, dimensión 7, ¿no? ¿Por qué posición 6? Porque siempre arranca desde el 0. Vamos a recorrerlo. ¿Cómo se recorre? Por medio de un for. Aquí es donde, por eso es que tiene que aprender unos ciclos. Porque lo que son vectores y matrices los recorre uno por medio de un for. Ya sabemos nosotros que lo primero es manejar el contador, o sea, la variable, la i, que va a arrancar de dónde, de 0, separamos con punto y coma. Acá viene lo nuevo. Nosotros no debemos nunca decirle, por ejemplo, nosotros nunca, acá ya sabemos que es 7, pero nosotros no le vamos a decir, no le vamos a decir que, no le vamos a decir que sea, hasta que sea menor que 7, así no lo utilizamos. ¿Por qué? Ya les explico por qué. Porque nosotros si vamos a utilizar vectores y no sabemos exactamente qué tamaño tiene, ¿cómo vamos a utilizar el número 7 acá? Vamos a utilizar algo que tiene un API, que internamente maneja los vectores, que es ¿qué? Saber el tamaño, así como cuando vimos en el ¿qué? Cuando vimos en el ejemplo del condicional, del bucle while, que sabíamos qué tamaño tiene la palabra, lo mismo es con el vector. ¿Qué tamaño tendría el vector? Entonces, acá le decimos que números pares, punto len. Ese punto len, él ya nos trae ¿qué? Nos trae el número 7. Este bloquecito es como tener nosotros acá el número 7, o sea que la dimensión del vector. Hasta allá va el recorrido del for. Ya tenemos creado el condicional en el for, entonces ¿qué hacemos acá? Vamos a imprimir uno por uno la casilla del vector, digámosle números. Entonces digámosle normalito así, el número es, concatenamos, acá no debemos imprimirla, si nosotros colocamos acá números pares, acuerden que para acceder a la casilla que internamente guarda el vector, siempre tenemos que utilizar esta parte. El nombre que le dimos al vector y entre los corchetes el número que vamos a acceder a él. En este caso, ¿qué? En este caso sería la i. Porque necesitamos que nos recorra uno a uno y nos imprima a todos. La i. ¿Sí? Entonces ya tenemos por qué la i. Porque arrancaría la posición 0, que sería el 2. Luego le suma 1, que sería, que en el otro ciclo sería la posición 1, entonces sería el 4. Y así sucesivamente la posición 3, la posición 4. ¿Ok? Entonces vamos a mirar. Nos tiene que imprimir cada uno de estos números que contiene el vector. Así se hace la lectura de un vector, el recorrido del vector. Entonces vamos a nuestro main ya a llamar ese método. Acá está nuestro main. Llamamos el vector, lo llamamos vector 1. Bueno, sí, vector 1. Nos localizamos encima de él para poder ahorita trabajarlo y revisarlo. Vector 1. Lo compilamos. Véalo. No subo tantito aquí. Ahí nos salió, mire, ¿sí? Nos salió uno por uno las variables que tiene almacenada ese vector. Vea, 2, el 4, el número 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. ¿De cuántas nos tiene que salir 7 números? Los 7 números que es el tamaño del vector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Ahí nos leyó el vector, lo que tiene almacenado ese vector. Ahora sí vamos a jugar. Ahora sí vamos a hacer el otro ejemplo que no sabemos cómo lo va a llenar. Entonces, ¿qué vamos a solicitar? Vamos a decirle al usuario que él mismo nos ingrese qué dimensión va a tener ese vector. O sea, nosotros no vamos a saber. Puede que el usuario ingrese que el vector va a tener 50 números, que el vector va a tener 5 números, que el vector va a tener 10. Nosotros no vamos a saber eso. Arrancamos con eso, que nosotros no sabemos cuál es la dimensión del vector y que el usuario nos ingrese por consola cada uno de los números enteros positivos que va a tener almacenado ese vector. Vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer?
Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces vamos aquí a crear nuestro método public static void, llamémoslo vector 2, vector 2, abro y cierro llaves. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, como primera medida, le vamos a ¿qué? Vamos a solicitarle que nos ingrese el tamaño. Entonces vamos, me perdí el mouse. Aquí. Ya sabemos nosotros que lo primero es la variable scanner para habilitar el escáner, para que nos ingrese ¿qué? Datos por la consola. Entonces vamos a almacenarlo en una variable que le vamos a llamar, digámosle, es entera, porque recuerden que las dimensiones, tanto el vector como la matriz, son números enteros. Digámosle size vector, ¿sí? Igual a csn.nextIn, punto y coma. Pero antes de esto, un mensajito para que sepa qué es lo que va a hacer el usuario. Ingrese la dimensión o el tamaño del vector, digamos. El tamaño, bueno, bien. El tamaño del vector. Ya tenemos el tamaño almacenado. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo lo llenamos. Tenemos falta declarar el array, ¿no? Entonces llamémoslo números. Nos faltó, pero. No, sí. Llamémoslo int números. Números, punto y coma. Ahí le declaré la variable vector. Ahora le voy a declarar la dimensión, o sea, el tamaño que va a tener ese vector. Entonces, variable números es igual a qué. Ya sabemos nosotros, para declarar la dimensión, es llamando el objeto, el mismo variable que llenamos allá. Y aquí abrir cierro llaves. Y aquí le colocamos la variable que nos ingresó el cliente, el usuario. Ese es el tamaño del vector. No sabemos cuánto, dependiendo del número que nos haya ingresado el usuario. Ya tenemos declarado el vector, ya tenemos la dimensión y ahora vamos a llenarlo. Entonces ya sabemos que lo llenamos también por medio de un for. Todo lo que son vectores y matrices es por medio del for que se manipulan. Entonces acá le damos cierro y abro llaves, corcheticos. Ya sabemos que siempre va a arrancar de la variable igual a 0, que es la primera posición. ¿Hasta dónde va? Ya sabemos que ustedes ya vimos en el anterior, va de la menor a la variable, que la llamamos ¿qué? La llamamos números. Números punto ¿qué? Número punto length. Punto y coma y más. Ahí ya tenemos el condicional del for. Ya arranca de la de 0, va hasta la dimensión dependiendo de la que tenga aquí, de la que haya especificado el usuario, y hasta donde le va sumando de 1 en 1. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, acá por dentro, tenemos que decirle al cliente que nos va a ingresar el número entero positivo, un mensajito primero. Entonces, acá le decimos, ingrese un número entero positivo. Número entero positivo. Así declaramos nosotros el array. Luego que, entonces ya teniendo esto, le decimos a la variable números, y espera un minuto que acá, espéreme un minutico que está entrando una llamada por otro celular.
Listo, ok. ¿Me escuchan? Entonces continuamos. ¿En qué íbamos? Ah, estábamos declarando aquí dentro del for para que el usuario nos llene con los números. Entonces acá le vamos a decir números, ¿qué posición? O sea, la posición y cómo va el recorrido del for, ¿no? Posición y. Y ahí lo que el cliente nos va a almacenar por la variable nestin. Mire, ahí ya el cliente nos lo está llenando. Nos lo está llenando uno por uno, porque arranca desde la 0, entonces va a 0, y acá especifica que es dependiendo de la posición que va tomando la variable i. Significa que va ingresando con el 1, ¿no? Con el 0, diga, perdón. Con el 0, luego viene el 1, luego viene el 2, 3, 4, dependiendo del tamaño que el usuario nos haya ingresado acá. Así lo llenamos. Vamos a compilarlo para mirar cómo nos lo imprime por consola. Vector 2 se llama. Nos vamos para el main. Aquí el main. Nos vamos, le decimos vector 2. Nos localizamos encima de él aquí para poder analizarlo. Vector 2, ¿dónde está? Vector 2, vector 2. Lo recorremos, acá nos especifica el tamaño, digámosle de 4. Ingrese el casilla, la casilla 1, digámosle que el 2, el 4, el 5, el 6. Ahí ya terminó. Muestra de cuántas veces salió el mensaje. 4 veces, sí, mire. El usuario nos ingresó aquí, que el tamaño iba a ser 4, entonces el for recorrió 1, 2, 3 y 4. Ya este número lo podemos jugar nosotros, ¿no? También. Para que no salga siempre 1, 1, 1, 1, 1. Nosotros lo arreglamos acá por este lado. ¿Dónde está? Aquí. Acá nosotros le decimos Eso, que le... ¿Sí? ¿Me escucho? Dígame. eso le iba a preguntar yo, profe, que si con ese número se podía jugar o que si ese número quedaba fijo, pero ya me No. respondió ahí solito. Ah, ya, ok. Gracias. Sí. Ese número nosotros jugamos acá en la casilla esta, mire. Nosotros sabemos qué es lo que cambia, la i, ¿no? La variable i es la que arranca de 0 y cambia. Entonces, concatenamos ¿cuál variable? La i. Ahí, miren, ahí que decía la casilla número, pero arrancaría desde la 0. Para nosotros, sabemos que el vector arranca de la 0, sí. Pero para el cliente debemos decirle que es la casilla 1. Entonces, le decimos que más 1. Pero entre paréntesis, porque si la dejamos así, dejémosla así para que ustedes miren lo que pasa. Esperen que acá coloqué 1. Ya. Mire lo que pasa si yo no lo encierro entre paréntesis. Vamos a compilarla de nuevo. Digámoslo otra vez 4 o 3 para que no salga tan extenso todavía. Mire, ingresa la vea, 0, 1, ¿sí? Lo que hace es concatenar, no lo suma. Entonces, que arrancó de la 0 y leí el 1, entonces 0, 1. ¿Ya sí? La otra nos va a salir, ¿qué? 1, 1. Porque la variable i ya es 1 y siempre nos va a salir el 1 al final. ¿Sí? Mire. Entonces, nosotros debemos que acá entre paréntesis para que él no la sume. Y ahí ya no la suma. Entonces, compilemos y verá, mire. Ah, bueno, también uno 3. Mire, variable 1, ¿sí? Número 3. Variable 2, mire, número 4. La variable 3, número 6. Ya terminó. Ahí nos quedó almacenado el vector. Nada más lo almacenamos. Entonces vamos a crear otro método jugando con este. ¿Qué vamos a jugar en el otro método? En el otro método vamos a decirle que, a ver, que digámosle que, obviamente que nos los lea, ¿no? Uno por uno, lo que almacenemos. Y que nos cuente cuántos números pares hay por dentro de ese vector. Sí, escucho. Explícame otra vez el resultado del vector. O sea, cuando ingresas el tamaño del vector, ¿qué es lo que buscamos? Explícame, es que no he entendido el paso a paso ahí. Ah, ya. Venga, le explicamos acá antes de proseguir a otro método que vamos a construir. Ya, bueno, acá no voy a explicar porque ya saben ustedes que acá habilitamos para la consola, el mensaje. Aquí le especificamos al cliente el tamaño del vector. O sea, acá primero almacenamos una variable. Ya. ¿Qué va a hacer el usuario? El usuario nos va a decir el tamaño que tiene el vector. Puede ser 2, 3, 4, 100, 1000, 10.000, dependiendo del número de donde se ingrese el usuario por la consola. Hagamos un ejemplo que, digamos, así como vimos acá, que era 3. Que el usuario nos ingresó el 3. Entonces, esta variable ya sabemos que es 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar nuestro vector tipo entero,
Ya saben que ustedes cuando tienen este corchete son porque son tipo vector de por nombre números. Aquí en este paso le agregamos la dimensión que va a tener ese vector. En nuestro caso es la variable que el cliente nos ingresó acá, que la tenemos almacenada. Estamos haciendo el ejemplo que el cliente nos ingresó un 3. Entonces significa que el vector va a ser de tamaño 3. ¿Por qué? Porque acá le especificamos ya el tamaño. Mira, la variable números, le estamos instanciando que es tipo entero, lo mismo que figura acá cuando creamos el vector. Y va a ser el tamaño de que el usuario nos ingresó por la consola. Entonces, para poder llenar siempre un vector es por medio de un for. Entonces ya sabemos que el for arranca desde 0, la i hasta dónde va, hasta el tamaño que tenga, que sea menor al tamaño que tenga el vector. ¿Por qué menor? Porque él arranca siempre de 0. Porque nosotros lo arrancamos de 0, pero usted puede arrancarlo de 1, pero entonces tendría que especificarle acá que sería igual. Pero generalmente uno siempre lo trabaja de 0, para no confundirse uno nunca en el desarrollo. Uno siempre lo trabaja que la posición para nosotros siempre es 0. Porque el vector, la posición siempre es 0, por eso también es. Porque el vector siempre arranca de posición 0, por eso siempre debe arrancar e inicia por 0 en el for. ¿Hasta dónde va? Hasta la variable que haya especificado la dimensión del vector del usuario, ¿no? En este caso fue 3, entonces hasta que la i sea menor que 3. Y le vamos sumando de a 1 en 1 para poder llenar casilla por casilla de ese vector. ¿Ok? Entonces acá ya lo ejecutamos y lo probamos. Miren, el cliente nos ingresó que la dimensión va a ser 3. Ya cuando nos ingresó que va a ser 3, entonces va y lo llenamos por medio del for. Entonces acá nos arrojó el primer mensaje. Cuando la casilla es la 1, para nosotros internamente ya sabemos que arranca desde 0, ¿no? El usuario no sabe eso. Pero la dimensión sí la sabe él, que son 3, miren. Para nosotros también sabemos que la dimensión es 3. Pero la posición del vector para nosotros es 0, 0, 1 y 2. Acá esto es porque nosotros jugamos con el mensaje para el usuario, miren. Entonces él ingresó los 3 números correspondientes que va a tener en cada casilla de ese vector. ¿Ok? Entonces continuemos a lo que vamos a hacer. Vamos a que recorrer, llenamos el vector. Entonces en otro método vamos a decirle que según como esté lleno ese vector, nos lo recorra y nos imprima por consola cada número que tiene y también nos almacene cuántos números pares hay en ese vector. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear acá otro método. Llamémoslo, leer vector, llamémoslo así. Static void leer vector. Leer vector. ¿Qué vamos a hacer acá en esta? Sí, buenas noches. Dígame, buena tarde. ¿Cómo haces tú para no confundirte en qué llave o por fuera de qué llave vas creando cada método? Ah, mira, usted, porque yo me paro acá, ¿sí? Mire, ¿sí que se alumbra en color amarillito? Mire, ahí sabe usted dónde se cierra ese método para usted no cometer error de pronto ingresar, crear el método acá por dentro, ¿no? Mire, yo siempre localizo así para uno saber, mire. Ya sabe usted que por fuera de esas llavecitas, de los corchetes, tiene que ir de esas llaves, diga. Porque el corchete ya se le llama al otro. De por medio de esas llaves, se cumple ese método, entonces ya tiene que ir por fuera para el otro método, mira, ¿sí? Entonces acá tenemos el nuevo método, mira. Entonces por dentro de esas llavecitas, vamos a crear el otro método nuevo, ¿sí? Ahí se tiene que llegar usted con el, usted nada más se localiza aquí en una llave, puede ser la primera aquí, o donde termina acá, mire, ¿sí? Generalmente uno se localiza aquí, le pide el nombre para saber. Entonces ya sabe que él se cierra acá, mire. Ya sabemos que por dentro de acá va el otro, el método que vamos a construir. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez recorrer el for, recorrer el vector. Ya sabemos que se recorre por medio de un for. En el for, ¿qué va? En el for ya sabemos que va la variable y arranca de 0, punto y coma, números. ¿Allá vemos números? Ah, sí, números. Números. Acá no nos sale. ¿Por qué no nos sale? Porque la variable la creamos por dentro del método. Mire, la variable, ¿dónde está? Esta, la variable esta, la creamos por dentro del método. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos sacarla de ahí. Acuerden que entonces debemos sacarla, ir y crearla
donde se crean todas las variables generalmente, ¿no? Donde se crean por dentro de la clase, pero no va por dentro de ningún método. Entonces, generalmente yo estoy acostumbrado a colocarlo por encima del main. Entonces yo voy y me llevo esta variable, la de números, control C, me la llevo así, y la coloco por fuera del main, acá encima del main. ¿Dónde está el main? El main, el main, el main. Miren, por dentro de la clase, este es el nombre de la clase, tiene que ir por dentro de esta, no acá afuera, por dentro de la clase, o sea, aquí. O puede ser acá debajo de la otra que ya está aquí. Queremos aquí debajo de esta. Tenemos que darle estático, si no, ya nos va, más tarde nos va a decir que no está declarado estático. Ya nosotros sabemos que genera error si no le damos estático. Entonces, seguimos allá abajo. Continuemos. ¿Dónde está? No, 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 no. Aquí ya nos dice que fue arriba, entonces aquí ya no sobra. Aquí ya no iría, porque ya significa que está arriba. Ahora sí sigamos. Números, ya nos comprendió, sí, salió rojo, esto, color verde. Punto len, aquí está. Hasta ahí va, pero qué, pero. I menor, faltó. I menor, ya. Punto y coma, y más. Ya está nuestro for creado. Vamos a imprimir cada uno de los valores que tiene el array. Ya sabemos cómo es. Entonces ya vemos que el System Open Line. System Open Line. Colocamos el número en la casilla número 1. Ya tenemos que jugar con eso porque también va a salir siempre el 1. Entonces sería ¿cuál? Es, aquí es. Es que ya sabemos que es números, abro y cierro corchete, y acaba la variable i. Ya. Ahí nos va a imprimir, pero siempre nos va a salir el número 1. Entonces tenemos que hacer la misma operación de acá arriba, la que está aquí. Entonces vamos a hacer la misma operación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo partimos aquí y concatenamos por medio del más. Ya sabemos que va siempre entre paréntesis para que no lo sume. Entonces sería i más 1. Acá no lo imprimiría nomás. O sea, aquí lo guardamos, acá nos imprime lo que guardamos en cada casillita y vamos a crearlo de una vez. ¿Qué vamos a crear? El condicional que nos va a sumar la cantidad de números pares que tiene ese array. Entonces, creemos nuestro condicional. Ya sabemos que para saber la cantidad de números pares es sacando el mod, el residuo de la división por 2, ¿no? Ya sabemos que tiene que dar 0 para que se cumpla. Si da 0, sabemos que el número es par. Entonces, números, abro y cierro el corchete, la posición i, que de donde arranque va a quedar en orden desde la 0, que el mod dividido en 2, ¿de dónde es que está? Sí, dividido en 2, tiene que ser igual a 0. Si se cumple ese, quiere decir que es un número par. Entonces, tenemos que utilizar, ya nos dimos cuenta, que tenemos que utilizar un contador. Acuérdense que el contador tiene que ir por fuera del for, ¿no? Que lo metemos por dentro, no nos va a funcionar. Entonces, el contador, pongámosle 3 para que no me confunda, pero no se va a confundir. Ya sabemos que todo contador tiene que estar inicializado. Y aquí tendría que ir la variable contador más, para que nos vaya sumando de a uno en uno, dependiendo si entra en este condicional, ¿no? Ahí, ¿qué vamos a hacer? Ya lo llenamos en el anterior método. Aquí lo vamos a recorrer uno por uno el vector y que nos lo muestre los números que quedaron almacenados según la posición. Y a medida que lo va recorriendo, cada casilla, acaba analizando casilla por casilla. La casilla número 0 del vector, la analiza si se cumple, si es par, lo suma, si no, pues sigue derecho y sigue el bucle, y vuelve entonces a la posición 1, lo mismo, va y analiza la posición 1, si se cumple, suma, si no, sigue derecho, otra vez para el for, otra vez para el bucle, la posición 2, vuelve lo mismo, analiza la posición 2, el valor que esté en el valor 2, si es par o no, y vuelve y sigue. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta llamar arriba el método, en el main, dentro del main. ¿Dónde está el main? Déjalo aquí. Ya llenamos el vector y ahora le hicimos que leer vector. Si nosotros no lo llenamos,
nos va a salir un error. Mire, no lo deshabilitemos. Digamos que vamos a leer solamente el vector. Nos va a salir error, porque no hay nada lleno. ¿Sí? Mire, ahí nos salió error. ¿Por qué? Porque el vector no está lleno. Entonces, ¿qué? Tiene que ir en secuencia. Lo mismo, si le colocamos debajo, tampoco va a funcionar. Porque todo, acuérdese que él va línea por línea. Él calcula línea por línea. Tiene que ir en orden. Por ejemplo, si usted lo colocó al contrario, no va a funcionar tampoco. ¿Sí? Votó, arrojó error. Acuerde que todo, sin excepción, todo código de programación siempre va a leer línea por línea. Bueno, nosotros ya sabemos que tiene que ir es arriba. Primero lo llenamos y luego lo recorremos y analizamos la cantidad de números pares que hay. Entonces, ahora sí compilemos. Bajemos acá tantico. Eso. Compilamos. Digámosle que el vector va a ser tamaño 6. Miren, déjenme meter 6. Ya va, el vector va a ser tamaño 6. Ingrese la casilla 1, digámosle que es 4. Otra posición 2, el 1. El 6. La posición 4, digámosle que es el 8. Acá que es el 3 otra vez. La otra posición que es el 5. Y terminó. Terminó, pero no, nos faltó llamar la variable. ¿Sí? Acá nos imprimió el segundo, que es leer casilla por casilla, mire. En la casilla 1 quedó el 4, en la casilla 2 quedó el 1, el 6, el 8, el 3. Pero no nos contó por qué. Porque nos faltó imprimir la variable. ¿Dónde está? Vector, sí, mire, no la imprimimos. Entonces va por fuera del for. Mire, acá también este es el método, acá termina el for, entonces tiene que ir por fuera del for. Acá system open line. La cantidad de números pares que contiene el vector es tal. La cantidad de números pares que tiene el vector es, concatenamos la variable contador. ¿Contador qué? Contador 3. Ahora sí nos tiene que salir todo completo. Vamos a compilar de nuevo. Démosle más cortico esta vez 5. La variable 1 es 2, la otra 4, 3, 9, número más grande 11. Ahora sí nos salió, mire. Dice que la cantidad de pares que tiene el vector son 2. Muestra el 2 y el 4, sí, vea. 1, 2, 3, 4, 5 casillas del vector, mire. Y la cantidad de números pares fueron estos dos nomás, vea. La casilla 1 y la casilla 4. ¿Sí vio? Y ahí tenemos nuestro vector. Lo otro, por ejemplo, si yo quiero imprimir nada más una sola casilla. Por ejemplo, no es que yo quiero saber en la casilla número 1 qué número hay. Entonces, sería aquí así. Entonces, digámosle system open line. La casilla 1 tiene el número. Entonces, concatenamos ¿qué? Sería en este caso números, que es el nombre del vector. Y abrimos y cerramos las corchetes y le especificamos casilla 1. ¿Bien? Acá que nos va a imprimir nada más el número que está en la casilla número 1. Entonces, compilemos de nuevo para que ustedes observen. El tamaño del vector, digámosle que es 4. Digámosle que 2, 3. En este caso tendría que salir impresa la variable 3, ¿no? Porque para él sería la casilla 1. Vamos a ver al final, a ver. El 5 y el 6. Mírela. Ahí está la respuesta. La casilla 1 tiene el número 3. Mire. Así se accede a una casilla del vector. ¿Tiene alguna pregunta? Hasta acá llegamos a este tema de vectores. Ya quedaría pendiente matrices y formularios de esta unidad. En el transcurso de la semana les voy a compartir 2 ejercicios corticos por ahí de videos, por ahí de 10 minuticos, para que lo observen del manejo de las matrices. Y sin embargo, hacemos un ejercicio de matrices en la próxima conferencia, que es el día viernes. ¿Para qué? Para luego sí arrancar lo que ya son formularios, ¿no? Si tienen alguna pregunta, es hora de que la puedan realizar. Si es con base de las actividades, también pueden realizarla tranquilo o con base de la temática que abarcamos el día de hoy. ¿Listo? Entonces ya sabemos que queda la grabación para
a los compañeros y pueden acceder en cualquier momento también ustedes. El archivo de este código fuente se los comparto también. Voy a revisar a ver lo que me dijo el compañero, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Jimmy fue, el que me dijo que había problemas porque no se dejaba. Entonces, cualquier cosa me escriben en el correo interno. Yo lo comparto por tarde, en el transcurso ahorita de la tarde-noche. Monto la grabación a YouTube y les comparto el archivo fuente, el código fuente de este proyecto que trabajamos en clase. Ahí tiene todo, tiene los del for arriba, tiene los del while, do while y los dos que hicimos de vectores. Ok, entonces, si no es más, si no tienen preguntas, entonces dejamos hasta hoy, hasta aquí por el momento de la conferencia el día de hoy. Ya saben ustedes que si tienen alguna duda que les surja, las puede plasmar por medio de los canales de comunicación que tenemos en la universidad, que son el foro de dudas e inquietudes, y también por el correo interno, directamente por la plataforma, ¿no? Recuerden que también pueden tener la aplicación en sus dispositivos móviles, ¿no? Ustedes también pueden instalar la aplicación de dispositivos móviles y ahí tienen las notificaciones cuando publican un anuncio. Ustedes como estudiantes también les avisa cuando los días de cierre de las actividades. En fin. ¿Ok? Entonces los dejo por acá. Que tengan feliz fin de semana. Yo les habilito ahorita también que me comprometí con ustedes que le iba a dar plazo hasta el lunes. Recuerden que entonces ya tienen acumuladas estas dos actividades más, ¿no? Los que están pendientes por los envíos. Ya tienen pendientes, les voy a ampliar hasta el lunes las dos actividades pendientes de la unidad 1, ¿no? Y hasta el día del 11 de noviembre se cierra la otra, que de pronto les voy a dar otros días más, pero no se dejen tampoco coger el tiempo, ¿no? Que entonces se le acumulan las actividades. ¿Ok? Profe, entonces, qué pena. Sí, dígame. Yo que llegué tardecito a la conferencia, le pregunto, por ejemplo, los que ya mandamos la primera actividad, ¿usted de los profes que califica rapidito? Generalmente acostumbro a eso, pero entonces ahorita que tuve algún inconveniente por ahí familiar, sí me atrasé un poquito. Generalmente yo califico por tarde a los 3 días después del envío, por tarde. Listo, profe, hágale. ¿Ok? Dios le pague. Listo, tranquilo. Sino que es para uno tener en cuenta si cometió algún error para alcanzar a corregir. Listo. Sí, tranquilo. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, tranquilo, que esté muy bien. Entonces ya que tengan feliz fin de semana. Recuerden entonces ponerse juiciosos con el desarrollo de las actividades. Cualquier cosa puede preguntarme por medio del foro de dudas e inquietudes, o si no también por el correo interno por medio de la plataforma, que es el correo institucional, ¿no? Que tengan buena noche entonces y feliz fin de semana y feliz puente festivo. Hasta luego, que estén muy bien.